habrán dado cuenta que en muchos casos los temas que vamos tocando son muy doctrinales. O sea, son enseñanzas y a más de uno habrá pensado y dicho, esto yo puedo escucharlo, entiendo, aprendo algo y de alguna u otra manera también me cuesta seguir quizás el hilo o pensar en cómo voy a vivir esto. Es que cuando hablamos de doctrina, muchos piensan directamente en algo abstracto, en pura enseñanza, sin relevancia práctica para nuestras vidas. Pero tenemos que saber algo. Una sana doctrina, una buena doctrina o un buen fundamento de la doctrina, de la enseñanza, de lo que encontramos en la Biblia, normalmente va a llevarnos a una vida santa, a una buena vida conforme a la voluntad de Dios. Y así también una doctrina errónea, un mal fundamento doctrinal, normalmente va a llevarnos a una vida desordenada y contraria a la voluntad de Dios. Muchos viven de esta manera porque justamente piensan de Dios de manera errónea. Un ejemplo, para muchos la vida en santidad no es un requisito para todos. Porque muchos dicen, no, el que tiene que ser más santo es aquel, probablemente un sacerdote o un pastor, estos que fueron llamados de manera especial. Y tenemos ese concepto erróneo de Dios y eso nos lleva a vivir una vida no buscando la voluntad de Dios. Muchos viven de esta manera. No porque quieran directamente vivir en contra de la voluntad de Dios, sino porque creen que Dios solamente apartó este estilo de vida santo para algunos especiales. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor llama a todos sus hijos a una vida de santidad, entonces eso también va a trabajar en nosotros como para que nosotros podamos decir, yo tengo que vivir esa vida porque así como mi Padre Celestial es santo, yo también tengo que ser santo. Es solamente un ejemplo de cuando tenemos una mala doctrina, eso también va a llevarnos a una vida en contra de la voluntad de Dios. Ahora, también hay muchos cristianos que conocen muy bien las enseñanzas, pero que no viven conforme a lo que conocen. ¿Es cierto esto? Pero en este caso también existe la necesidad de refrescar nuestra realidad en Cristo y recordar quiénes somos en Él. Y esto es aprender las enseñanzas, doctrinas. Por lo tanto, hoy nuestro tema es doctrinal. Y el título del mensaje es el siguiente: la doctrina de la reconciliación. Y vamos a ver también de qué manera esta doctrina se ve en nuestras vidas. Le estaba preguntando al inicio, ¿estás bien con tu Dios? Cuando decimos yo estoy bien con Dios, estamos hablando de la doctrina de la reconciliación. De que estamos en comunión con Dios, no enemistados con Dios, no contrarios a Él, sino en paz con Él. Ya otra vez la pregunta, ¿estás bien con tu Dios? Haciendo un repaso del primer capítulo de Colosenses, Pablo les había hablado de la fe, la esperanza y el amor que él sabía que estaba en ellos. Después hablamos también acerca de la persona y la obra de Cristo, el Hijo de Dios, su divinidad, su obra de reconciliación por todo el mundo. Pero ahora Pablo pasa a lo particular y le dice a los colosenses, eso que Dios hizo por todo el mundo en ustedes también es real y particular y puede verse. Así que vamos a leer nuestro texto en Colosenses capítulo 1, versículos 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y a vosotros también, a ustedes también, Pablo pasaba a decirle a estos hermanos, Dios les ha reconciliado. A vosotros también, decía. Hoy podemos agregar a nosotros también. Podemos mirarnos uno a otro y decirnos, a ti también, a vos también. Dios te ha reconciliado. Y esto es algo grandioso. Y vamos a ver 4 aspectos de la doctrina de la reconciliación.
vamos a hablar de la base de esta reconciliación, el costo, la meta y la condición. Así que vamos a nuestro primer punto, la base de la reconciliación. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, decía el apóstol Pablo. Cuando hablamos de reconciliación debemos reconocer tres cosas. Una relación de comunión previa. Por eso se habla de reconciliación. Es algo que vuelve después de que antes ya hubiese estado así. Conciliar sería ponernos de acuerdo. Reconciliar sería volver a ponernos de acuerdo. Entonces tuvo que haber habido una relación de comunión inicial. También cuando hay reconciliación hay una ruptura de esa relación. Algo rompió esa relación. Y finalmente hay un acto que hace posible la restauración de la armonía. Para que haya reconciliación debe haber un cambio, un evento, un acto que restituya la armonía que existía antes de esa ruptura. En el caso de nuestra relación con Dios, cuando buscamos esta base que restaura la relación, nos encontramos con algo particular. Es algo totalmente unidireccional, algo que solamente Dios hizo. Suelo leer a un autor que escribe algunos temas relacionados al matrimonio y al amor. Y suelo mencionar esto a algunas de las parejas que van a casarse, incluso lo habré mencionado en alguna ceremonia de boda. Este autor dice lo siguiente: nadie se casa por amor, dice. Más bien, uno se casa para amar, para aprender a amar. Porque en el matrimonio nos damos cuenta de esto, dice, que ese amor que nosotros pensamos que teníamos al inicio verdaderamente va profundizándose cuando nos conocemos más y más. Y es interesante, cuando hay bodas, se dicen los votos, siempre el énfasis es: yo te amo por esto y por aquello, porque sos inteligente, porque sos lindo, porque sos linda, porque me gusta tu sonrisa, porque me aguantás, te amo porque sos brillante, te amo porque sos la persona más dulce que conocí en mi vida, te amo porque no hay nadie que pueda compararse a vos. Pero conforme va pasando el tiempo, según muchos dicen, ese te amo por comienza a convertirse en te amo a pesar de. Y si primero era te amo por tu sonrisa, cuando va pasando en los años, se convierte en te amo a pesar de tu plagueo. Y cuando antes era te amo por tu dulzura, ahora es te amo a pesar de que a veces esa amargura no te suelta. Y conforme va pasando el tiempo, no tenemos que entender que esto sea algo negativo, sino quiere decir que el amor se ha profundizado. Porque tenemos que pensar lo siguiente: te amo por esto y por aquello es un amor egoísta, porque yo me estoy beneficiando de tu belleza. Y tal vez al inicio es te amo por tu belleza, más adelante te amo a pesar de que esa belleza haya desaparecido un poco, en algunos casos. Entonces cuando te amo por, en realidad ese amor es egoísta. Yo estoy beneficiándome de tu belleza, beneficiándome de tu cariño, beneficiándome de todo esto. Pero conforme el amor va profundizándose y convirtiéndose en te amo a pesar de, ese amor ya no es egoísta, sino es un amor que busca dar en primer lugar. A pesar de que esto ha ocurrido, a pesar de que tengo que soportar esto, yo te amo porque hice un pacto contigo y delante de Dios. Claro que a lo largo del matrimonio va a permanecer ese te amo por también. Pero recordemos, te amo a pesar de, demuestra que nuestro amor ha madurado. Que ya no depende de las circunstancias, que ya no depende de lo que a mí me gusta, depende de un compromiso. Y por eso este autor decía, nos casamos para aprender a amar. Porque es en el matrimonio y en esa convivencia y en ese a pesar de, en donde nosotros aprendemos lo que es verdaderamente el amor. Y cuando hablamos de Dios y leemos este versículo 21, no podemos sino escuchar este gran a pesar de Dios, que nos lleva a concluir que la base de la reconciliación es únicamente la gracia de Dios, del Dios de amor.
No es que Dios vio algo en nosotros y dijo, bueno, voy a reconciliarme con ellos porque ellos tienen algo lindo, porque ellos hicieron esto, porque tienen estas obras, porque son muy religiosos. No, la reconciliación es un gran a pesar de. Decía el apóstol Pablo, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y ahí Él os reconcilió, a pesar de. La base de la reconciliación es única y simplemente la gracia de Dios. Y esto es diferente a lo que nosotros solemos hacer. Cuando nosotros nos reconciliamos es porque, qué sé yo, la otra persona cambió, porque la ofendida recibió una rosa, entonces hay reconciliación. Porque el ofendido recibió una rica comida, entonces hay reconciliación, ¿verdad? Y siempre es porque algo pasó, entonces me voy a reconciliar. Yo recuerdo que cuando éramos novios con Ley, yo le solía llevar algunas rosas de reconciliación. Y yo era vivo porque yo le decía a mamá, le decía, plantar rosa, mamá, eso es lo que es lindo en tu jardín. Entonces yo cuando tenía algún tipo de necesidad de reconciliación, iba directo nomás al jardín, ahí ya tenía una rosa como para una rosa de reconciliación. Y hay un hermano nuestro que es más vivo todavía, más económico. Él dice que le regala a su esposa un ramo de lazpacho florecido. Y en esta época es bastante económico eso, puede encontrar por todos lados. Aunque pues, hoy me dijeron, tenés que tener en cuenta el riesgo de muerte, porque tenés que subir para agarrar. Entonces eso aumenta otra vez la grandeza del hecho. Pero Dios nos reconcilió siendo que éramos extraños y enemigos, viviendo en contra de su voluntad, y no recibió flores de nosotros. No es que Dios nos reconcilió porque nosotros hicimos algo extraordinario. Nosotros le presentamos nuestro ramo de flores al Señor. Hicimos algo grandioso que le movió a Él y a decir, yo me voy a reconciliar con ellos. No, Dios nos reconcilió simplemente por su gracia. Esta es la base de la reconciliación. Y ahora pregunto, ¿será que hay en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo? ¿Será que podemos perdonar y amar a pesar de, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro entorno, en la iglesia? ¿O será que necesariamente necesitamos de algo para demostrar ese amor, ese perdón? Y hablemos ahora del costo de esa reconciliación. El apóstol Pablo decía, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pablo ya había hablado de la reconciliación por medio de la cruz, de la sangre de cruz. Y hablábamos antes de la necesidad de que exista algo que produzca la reconciliación. Si bien la base, la motivación para la reconciliación es solo la gracia de Dios, esto no quiere decir que esa reconciliación no tuvo un costo. Sí tuvo un costo muy elevado. Debemos entender algo del carácter de Dios, cómo Él es. Y esto lo podemos conocer en este versículo muy interesante, en Números 14 y 18, en el Antiguo Testamento, en la ley de Dios. Leemos lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. En primer lugar, Dios es un Dios perdonador, misericordioso. Pero Dios es un Dios justo. Sigue el texto diciendo, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Cómo reconciliarnos con un Dios así? Con un Dios que es tan justo, siendo que nuestra falta fue tan grande. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos sido reconciliados por Él, con Él? Y la respuesta es, Dios no actuó en contra de su carácter al reconciliarnos con Él. Él fue misericordioso y perdonador, pero tampoco tuvo por inocente al culpable. No dejó el pecado sin retribución, pero hizo algo increíble. Él mismo cargó con esa culpa y recibió el castigo del pecado en la persona de su Hijo. La muerte de Cristo fue el costo de nuestra reconciliación. ¿Y qué alto costo? El juez fue juzgado en nuestro lugar. ¿Qué le parece eso? Imaginémonos, estamos ahí frente al juez,
nos declaran culpables y el juez dice fianza de 500 millones de guaraníes para que salga libre. Esta es la condena. Y termina el juez diciendo, y aquí está, hago un cheque, 500 millones de guaraníes para el culpable. Puede salir libre, su deuda ha sido cancelada. Esto fue lo que Dios hizo con nosotros. Se pagó la deuda, se castigó el pecado, pero fue Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor, quien cargó con esa deuda que nos correspondía a nosotros. Todo esto es una demostración de que Dios es perdonador, que Dios es justo. Esto es una demostración de que Dios no ha aceptado los términos de la humanidad pecadora. No es que el juez dijo, bueno, yo voy a cambiar, no va a ser culpable, yo me voy a unir a su estilo de vida. No, Dios mantiene siempre su oposición a todo pecado, pero Él cargó con nuestra carga y nuestra culpa y pagó nuestra deuda. La Biblia habla de que el mundo y nosotros hemos sido reconciliados con Dios. No que Dios se reconcilió con el mundo. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios aceptó nuestros términos. Él nos reconcilió consigo mismo. ¿De qué manera? Pagando la deuda con ese alto costo. Y eso significa que las barreras han sido quitadas, que nuestra deuda fue pagada y que podemos volver a Dios, no para gozar de este mundo que pasa, sino para gozar de su reino celestial y eterno. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. ¿Cuál es la meta de la reconciliación? Decía el apóstol Pablo, Él los reconcilió para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dios bien podía acabar la obra de reconciliación en el pago de la deuda, en el juicio al pecado. Él quedaría como justo, como el que cumple su palabra, como aquel que castiga el pecado. Pero el amor de Dios lo llevó no solamente a considerar la culpa, sino también la restauración. Una nueva oportunidad para nosotros. Ya no bajo los parámetros del viejo mundo y la vieja humanidad, sino en vista a una humanidad transformada, espiritual y sin mancha, como decía el apóstol. El ejemplo de esto lo vemos en la resurrección de nuestro Señor. La meta de nuestra reconciliación, un ser humano transformado a la imagen de Dios. Este aspecto de la reconciliación nos afirma y recuerda que el Señor está y seguirá obrando en nosotros hasta que Él vuelva. Has sido reconciliado, tienes que saber algo, mi hermano, mi hermana. El Señor va a seguir trabajando en tu vida, llevándote hacia esa meta gloriosa de ser santo y sin mancha delante de Él. Dios va a seguir trabajando en tu vida. Y a veces eso va a tener la forma de disciplina. A veces va a tener que purificarnos y moldearnos y nos va a doler quizás. Pero eso lo hace porque nos ama y nos lleva hacia esta meta de la reconciliación. Que seamos santos, sin mancha y irreprensibles delante de Él. Ahora vamos a ver un último punto. La condición de la reconciliación. Decía el apóstol Pablo en el versículo 24, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Podemos entender este texto desde dos perspectivas, como una condición o como una afirmación de lo que los colosenses vivían. En el sentido de, ya que en verdad permanecen en la fe y en la esperanza. Muchas traducciones de la Biblia lo traducen de esta manera. Y es cierto, probablemente Pablo estaba afirmando lo que ellos ya tenían. Pero también es cierto que solo firmes en la fe y aferrados a la esperanza podemos experimentar los beneficios de la reconciliación. La condición no significa que haya algo que nosotros tengamos que agregar o hacer a esa obra, sino más bien resalta la naturaleza de la reconciliación. Dios quitó la barrera, pero debemos entregarnos a sus términos. Y otra vez volviendo a la ilustración de alguien culpable y esta vez alguien que está preso. Imagínense que a alguien preso se le dice, tu fianza fue pagada. Acá la celda está abierta, la puerta está abierta para ti, podés salir. Y esa persona dice, no, yo me quiero quedar acá. Yo escuché
de casos en donde personas, incluso cumpliendo su condena, salen de la cárcel y vuelven a cometer algún tipo de delito, como solamente para volver a entrar a la casa. ¿Por qué? Porque dicen, ahí tengo comida, afuera no tengo familia, no sé qué hacer, ya no sé dónde me voy a ir, yo estoy mejor en la cárcel. Esta es muchas veces nuestra condición como seres humanos. Las puertas de la prisión fueron abiertas, pero nosotros, por temor, no queremos salir afuera. Y decidimos seguir siendo esclavos y prisioneros, porque no nos animamos a confiar que el Señor no solamente abrió las puertas de nuestra prisión, sino que ha transformado y nos ha dado una meta. Y Él va a cubrirnos, Él va a protegernos. Muchos no salen de esa prisión porque tienen miedo y no confían en el Señor. La reconciliación significa que la barrera fue quitada, que no hay nada que nos impida acercarnos a Él. Pero muchas veces, sin fe, sin esperanza, permanecemos en miedo en nuestra prisión, aunque ya pagaron nuestra fianza. Por eso hablamos de una condición para experimentar la realidad de la reconciliación, que nos entreguemos completamente a Dios, que creamos verdaderamente en Él, que confiemos en que podemos salir afuera y que Él va a cubrirnos, que Él va a sostenernos, que Él va a guardarnos. Por eso es que esta reconciliación desde nuestro lado tiene una condición para poder experimentarla. Termino con una historia. Navidad del año 1914, en medio de la Primera Guerra Mundial, se estaban peleando en varios frentes de batalla. Según historias, e incluso hay imágenes que comprueban que esto ocurrió en varios frentes, no en todos los frentes. En la víspera de Navidad de 1914, en las trincheras que estaban enemigos, los alemanes y los británicos, uno frente al otro, en esas trincheras comenzaron a cantar villancicos, porque era víspera de Navidad. Y ellos comenzaron a cantar y después alguno que otro se animó a salir de la trinchera. Y ellos salieron de los enemigos para celebrar Navidad juntos. Y compartir comida, compartir bebidas. Y según la historia, que muchos dicen que es un mito, hasta jugaron un partidito de fútbol juntos. Los enemigos reconciliados. Y esto me pone a pensar muchas veces. Nosotros vivimos de esta manera y en este caso estamos obedeciendo órdenes superiores, pero si razonáramos, nos vamos a dar cuenta cuál es la necesidad de estar peleados. ¿Cuál es la necesidad de estar matándonos unos a otros? ¿Será que vale la pena nuestra lucha? El Señor, y cuento esta ilustración para resaltar lo siguiente, el Señor no ofrece solamente una tregua. Según la historia, los generales, después de enterarse de estas treguas, comenzaron a ser mucho más duros y castigar a aquellos que tenían treguas, porque los soldados ya estaban cansados de pelear. El Señor no ofrece solamente una tregua, sino declara el fin de todas las hostilidades. No hay motivo para permanecer en nuestras trincheras. Hay paz. El Señor ha declarado paz para con nosotros. Tenemos que salir de nuestra trinchera e ir y acercarnos libremente al Señor y experimentar y vivir esa reconciliación y que Él sea el dueño de toda nuestra vida. Y finalmente vamos a ver de qué manera esta reconciliación se ve también en nuestras vidas de forma horizontal. Una vida reconciliada tiene las siguientes características. Aquel que ha sido reconciliado ama y perdona, porque Dios le amó y le perdonó. Ama y perdona, y a veces dice a pesar de, porque mi Dios a pesar de me amó y me perdonó. Aquel que ha sido reconciliado se goza en dar y no violenta, no busca la violencia, se regocija en dar porque sabe que Él ha recibido de Dios una gracia demasiado grande.
aquel que ha sido reconciliado con Dios, no juzga, sino busca restaurar al otro. Porque sabe que a pesar de que él era culpable, Dios cargó con su culpa. Entonces él tampoco juzga, sino más bien busca restaurar y ayudar a aquel que ha caído. Una vida reconciliada es libre por medio de la esperanza del reino de Dios. Sabe que si muchas cosas no lo recibe en esta tierra, es mucho mejor esperar la recompensa del Señor en los cielos. Entonces es libre para amar y perdonar al otro. Dios te ha reconciliado. Y esto te dé también la libertad de poder amar, perdonar, ayudar a aquellos que están a tu alrededor. Dios te ha reconciliado. Si hoy no pudiste responder afirmativamente la pregunta, ¿estás bien con Dios? Yo quiero decirte que por lo que Dios ha hecho, Él también pudo decir: vengan a mí todos los que están cargados y cansados, yo les voy a hacer descansar. Aquellos que tengan sed, vengan y beban gratuitamente del agua de la vida. No hay por qué permanecer en tu prisión. Salí, entregate a Dios. Porque Él ha quitado toda barrera. No hay motivo de permanecer en tus trincheras. Salí. Dios ha abierto la puerta. Hoy mismo puedes decirle al Señor: te pido perdón, Señor, y hoy quiero estar bien contigo. No solamente ahora, sino tener esta seguridad de tu paz gobernando mi vida. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos. No sé si estás bien con tu Dios hoy, pero yo puedo afirmarte que el Señor te ha reconciliado. La deuda está pagada, la puerta de la prisión está abierta. No hay una tregua, sino ya al fin de todas las hostilidades puedes salir de tu trinchera. Entregate a tu Dios. Reconciliate, sé reconciliado. Y decir en este momento al Señor: Señor, me entrego completamente a ti. He fallado muchas veces, me he alejado tantas veces, pero sé que tu obra de reconciliación ha abierto todas las puertas y hoy quiero que me llenes y me transformes. Orar así al Señor, decirle: Señor, quiero entregarte mi vida. Ya he conocido acerca de ti. Y hoy he escuchado una vez más, Señor, que por tu gracia he sido reconciliado. No porque tenga algo grandioso. Que el costo de mi reconciliación fue demasiado grande. La sangre de tu Hijo. Que hay una meta para mi reconciliación, que yo me parezca a Jesús. Yo quiero parecerme a Jesús, Señor. Te pido que sigas obrando en mi vida y que me des sabiduría y discernimiento para entender aquellas cosas que me estás mostrando, lo que tengo que dejar, a dónde tengo que irme. Señor, te pido que me des fe y esperanza para no tener miedo de salir de mi trinchera, Señor, de salir de mi prisión para experimentar la vida en abundancia que has logrado para mí. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nos ha reconciliado. Que esta sea nuestra motivación y nuestra fuerza para esta semana, queridos hermanos y hermanas. Que el Señor nos bendiga, nos ponemos de pie, nos despedimos alabando a nuestro Dios. Reconciliar significa volver a unir lo que se soltó alguna vez. Y todos alguna vez hemos cometido errores, hemos vivido en la basura tal vez del pecado, nos hemos separado de Dios, pero ahora Dios ha decidido reconciliarnos a través de Cristo.